Bien, saludos cordiales a todos los presentes el día de hoy. Vamos a dar inicio a la clase, a la sesión de aprendizaje denominado, como vemos en la pantalla, la hermenéutica literaria en los textos narrativos, ¿no? Del área de comunicación, soy el docente, el profesor Julio César León, y bueno, vamos a dar inicio, pero no sin antes, vamos a reconocer estos dos primeros textos que estamos observando en la pantalla, ¿no? Primero, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí, de Augusto Monterroso, ¿no? Y el otro texto, ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. ¿A qué les recuerda o qué les rememora estas palabras, estas frases ¿no? De Pablo Neruda también y del cuento más corto de Augusto Monterroso, ¿no? Reitero, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Qué nos dará a entender? ¿Qué entendemos por ese pequeño cuento? ¿O qué entendemos también por esta duda, ¿no? Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero, es tan corto el amor y es tan largo el olvido, ¿no? Entonces, ahí podemos absolver algunas dudas, algunas interrogantes, que está a la propia interpretación de cada lector, ¿no? Yo lo puedo interpretar dependiendo del momento, el contexto en que me encuentre, ¿no? En el lugar, en ese momento subjetivo que yo pueda atravesar como persona, como lector, y voy a tener una interpretación de repente mucho más arraigada a mis propios sentimientos, a mis propios aprendizajes. Entonces, es importante que todo este tipo de interpretación, ¿no? Nosotros podamos conocerla para hacer más claro el lenguaje, tener más claro el lenguaje en el cual nosotros nos comunicamos. Entonces, a pesar de estas dudas, ¿no? Que nos podría acrecentar y la interpretación propia de este cuento y de este pequeño verso de Pablo Neruda, es que también nos sumergimos a lo que tenemos en la actualidad en los programas educativos que propone el Ministerio de Educación. Se está llevando a cabo desde el 2020 el plan de Leemos Juntos, Aprende en Casa, la 273, que propone una estrategia de acercar al estudiante hacia la comprensión lectora. También tenemos el plan lector, según la resolución viceministerial la 062-2021, que también estructura a todos los docentes del área de comunicación a que podamos o a que puedan elaborar un plan con una condición de seguir promoviendo la lectura, pero de manera ya formativa, ¿no? De manera que de repente ya mucho más monitoreada, a diferencia de Leemos Juntos, que es para promover de repente la lectura con placer. Entonces, pero de repente ahí, a través de estos programas que en la actualidad se encuentran en todas las instituciones educativas a nivel nacional, es que como docentes tenemos bien claro lograr que el estudiante pueda acceder a la comprensión de los textos que lee, desde una interpretación holística, desde una interpretación subjetiva a través de sus vivencias. Y por supuesto que esto va a enriquecer la comprensión y por ende nos va a llevar a mejorar también una capacidad de análisis mucho más estructurado. Y nosotros, como docentes, pues tenemos que conocer esos pasos, esos de repente, eh, esas características de los estudiantes para lograr la mejora en lectura. Y a eso es que llamamos, precisamente como está en el título, la hermenéutica literaria en los textos narrativos. ¿Y qué entendemos primero por hermenéutica literaria? ¿No? Que de repente es un término que por ahí se no es nuevo o de repente lo hemos aprendido pero con otras palabras, pero vamos a los tecnicismos que son propios de nuestra área y que es necesario conocerlos para poder nosotros seguir avanzando en el aprendizaje. Entonces, para hablar de hermenéutica, tiene que ver pues con lo que es la interpretación en sí, ¿no? Saber analizar los textos de cualquier índole, pero en esta oportunidad nos estamos enfocando a lo que son los textos narrativos, los textos literarios, ¿no? Y cuyo objetivo siempre, la finalidad,
va a decaer en la persona de cómo lo estamos interpretando, ¿no? Para realizar este análisis hermenéutico, es necesario primero, como les mencionaba, conocer en sí la hermenéutica, que es una palabra que se utiliza en distintos contextos, no solo en la literatura, ¿no? Es a nivel filosófico, ¿no? A nivel de repente político, ¿no? Entonces es la comprensión, es la interpretación. Saber interpretar a manera de análisis los textos narrativos. Entonces, ¿y de dónde precisamente es que llega este término? Les voy a compartir esta imagen que estamos observando y ustedes me dirán, ¿a qué les recuerda o reconocen esa imagen que están observando? ¿No? Y si hacemos un poquito de rememoración, eso es Hermes, ¿no? Es un dios griego, ¿no? Un dios griego, Hermes, ¿recuerdan ustedes? El dios de los mensajes, el dios mensajero, ¿no? Y precisamente se deriva desde ese término, ¿no? Del dios mensajero Hermes, es que proviene el término de la hermenéutica, de esta voz griega, ¿no? Hermeneo, que a su vez está, como vemos ahí, está compuesto por tres palabras, ¿no? Hermeneo, que significa descifrar, interpretar, ¿no? Y tecne, que significa el arte, con el sufijo ticos, que se refiere a la relación con. Entonces, quiere decir que la hermenéutica es el arte de interpretar, ¿no? De interpretar, descifrar el significado de lo que leemos. Es un arte del todo, ¿no? Holístico, que nos hace comprender desde diferentes contextos, ¿no? Un texto narrativo. Una imagen también podría ser, o un poema, ¿no? En general es la interpretación. Entonces, ahí vamos conociendo, ¿no? Desde dónde se origina este término, que es importante conocerlo, para nosotros también desde este punto de vista desarrollar nuestra propia cognición, nuestra propia interpretación que se quiere. Es así que nos lleva también a un término que hace rememoración a las escrituras sagradas, a la Biblia, ¿no? Porque ahí hay muchísimos capítulos, muchos libros compuestos que tenemos que ir interpretando o que se ha interpretado. Han habido artistas en la filosofía, ¿no? Del conocimiento, que a través de los siglos han ido interpretando, y no solamente la Biblia, sino otros muchos textos. Entonces, no es un término o no es un arte que ha comenzado recién en la actualidad. Esto tiene siglos y siglos desde la época, pues, de los grandes filósofos griegos, ¿no? Es ahí donde ya se comienza a interpretar de manera contextual y gramatical lo que es la hermenéutica, en este caso, la hermenéutica de textos narrativos o la hermenéutica literaria, con grandes obras, ¿no? Que para entenderlo había que conocer qué me dice este contexto, qué me dice este personaje, qué me dicen estas ideas que voy encontrando en el texto, para luego yo realizar esa interpretación que amerita la lectura o el significado de estas palabras. Es por ello, pues, que desde las escrituras sagradas tenemos muchos casos o ejemplos de hermenéutica, porque ha habido o hay para interpretar todo lo narrativo que de los libros, tanto del Nuevo y Antiguo Testamento. Y quiero terminar esta parte con lo que nos decía Paul Ricoeur en el 2008. Toda lectura de un texto, por más ligada que esté al kit, a aquello en vista de lo cual fue escrito, se hace siempre dentro de una comunidad, de una tradición o de una corriente de pensamiento viva, que desarrollan presupuestos y exigencias, ¿no? Entendamos por ello que todo texto es una propia interpretación de un análisis que nosotros enriquecedor que vamos a realizar de manera holística. Entonces, y para recordar ello, vamos a ver dos casos, ¿no? Donde la hermenéutica se ha puesto en la práctica, ¿no? Y tiene que ver, pues, con estos elementos de carácter lingüístico e histórico de la humanidad. Les mencionaba hace un momento
este término o este arte de interpretar a manera de análisis los textos narrativos surge desde libros antiquísimos, como es la Ilíada, ¿no? Sabemos que la Ilíada pues está lleno de personajes, de historias míticas, ¿no? Historias legendarias, escritas pues ahí por Homero, incluso hemos interpretado el autor, su origen del divino ciego, para nosotros llegar a conocer cada capítulo, cada prosa narrada en la Ilíada, en todos sus capítulos, en todos sus versos. Entonces, eso ha sido un arte de interpretar la Ilíada. Y a ese arte le llamamos, a ver, los escucho o me describen lo que es exacto, lo que es la hermenéutica, en este caso, en los textos narrativos. Y acercándonos un poco a la época contemporánea, también podemos o hemos aplicado la hermenéutica de un texto narrativo en la valiosísima obra Cien años de soledad, porque es una obra también que amerita diverso análisis de interpretación literario, por la cantidad enriquecedora de personajes, de ambientes, de historias, de lo real maravilloso de Gabo, de García Márquez, que nos cuenta pues acerca de la historia de Macondo. Entonces, ese tipo de historias ha tenido que ser estructurada, estudiada en los personajes, en las frases, las palabras, en los contextos y además también necesita de la propia subjetividad del lector. Entonces, y para entrar en subjetividad es necesario conocer siempre el carácter lingüístico, el carácter histórico, donde se ambienta la obra, para nosotros poder desarrollar o determinar con claridad la interpretación de estos textos. Esto me lleva, por supuesto, a lo que es tener una preconcepción, ¿no? Una preconcepción de la comprensión y que observamos aquí como el círculo hermenéutico, ¿no? Cuando hablamos del círculo hermenéutico, es tener bien claro, a ver, yo observo un texto, se me ocurre La Casa Verde de José María Arguedas, ¿y a qué me hará referencia? Tengo ya una preconcepción, una casa verde, muy bien, tratará de tal cosa, definitivamente una casa, el verde, de repente la selva, me estoy generando una preconcepción. Y de esa preconcepción yo estoy reconociendo los prejuicios, reconocer también los prejuicios que me estoy haciendo ante eso, de qué tratará, qué personajes estarán inmersos en las historias, y sobre ello voy fusionando, número 3, los horizontes y contextos a los cuales me va a llevar la historia, o me está llevando al momento de irlo leyendo. Escuchar, oír el texto, oír lo que me dicen los personajes, que me cuenta el autor de la lectura, La Casa Verde, cómo me narra los pasajes, cómo me narra los hechos, las problemáticas que ahí van aconteciendo. Y tras esa lectura yo me estoy formando, voy aplicando el sentido de la comprensión, ¿no? Voy aplicando el conocimiento que he obtenido y lo estoy confrontando con el nuevo aprendizaje o la nueva lectura que me va enriqueciendo para una mejor comprensión. Y por supuesto, esto termina en las interrogantes, porque voy a encontrar ciertos, de repente, eh, ciertas interrogantes que no me van a lograr, no voy a comprender del todo. Y precisamente son esas interrogantes las que yo voy a tener que analizar e interpretar, ¿no? Utilizando pues estos pasos, estos procedimientos de la hermenéutica para una mayor interpretación de lo que estoy yo realizando, ¿no? Entonces, a este círculo hermenéutico es importante conocerlo y llevarlo a cabo en todo proceso de interpretación, en todo proceso de análisis al momento de enfrentarnos a una lectura. Bien, entonces vamos a pasar a un punto, porque es importante, espero que hasta aquí tengamos claro la hermenéutica, desde dónde surge, cuál ha sido bueno, sus términos desde la época griega, ¿no? No sabemos que no es algo contemporáneo, sino tiene siglos de haberse ya interpretado este arte, y vamos a reconocer ahora a través de ejercicios, que es la mejor forma nosotros también de interpretarlo. Muy bien. Entonces, a continuación,
Pasemos ahora a analizar o interpretar esta imagen que estoy compartiendo, ¿no? Un gorila, ¿no? Que está en un zoológico, ahí hay una familia, ¿no? Al parecer el padre está ahí imitando a este gorila, los niños están ahí absortos por lo que están observando, ¿no? Y a la vez también el gorila los mira, pero miren esos ojos, esa expresión que emana de su rostro este fantástico animal. Entonces yo les pregunto, ¿qué creen que está pensando para sí mismo, están diciéndose para sí mismo este gorila al ver a las personas que también lo miran a él, ¿no? Entonces es importante que este tipo de interpretación también desde nuestro punto de vista, de nuestro contexto, vamos a encontrar múltiples respuestas. Por ahí me dirán tal cosa, por aquí Fernando, Mario, María me dirá tal cosa. De repente, el que le dice los ojos, la expresión, los labios, la boca de este grandioso gorila. Entonces, esa parte ya al nosotros estarlo analizando, ya estamos interpretando, pero solamente es una parte para considerarlo un texto en general y aplicar el arte de lo que es lo que estamos viendo, que es la hermenéutica literaria. Pero es una parte que parte también como de manera subjetiva del lector, ¿no? De nuestras vivencias, de nuestras propias experiencias que hemos ido encontrando a lo largo de los años y que nos sirven precisamente para interpretar cualquier imagen o texto que vamos a ir nosotros analizando. Partiendo de ello, es que también conocemos el método hermenéutico, cuando nos enfocamos prácticamente en lo que es la literatura, ¿no? La literatura, o que comúnmente también llamamos la experiencia hermenéutica. ¿Y qué es la experiencia hermenéutica? Que no es otra cosa que analizar el texto por medio de instrumentos de análisis. Y para ello tenemos dos instrumentos de análisis que son propios de la hermenéutica cuando nos referimos, ojo ahí, nos referimos a lo que es textos narrativos, textos literarios. Solo ahí es que podemos utilizar esta experiencia hermenéutica, ¿no? Con estos dos instrumentos que a continuación vamos a observar y que lo podemos aplicar a cualquier obra literaria, ¿no? O narrativo que nos llegue o que es necesario analizar para su propia comprensión. Este primer instrumento, denominado el instrumento descriptivo, se genera pues de un método inductivo, ¿no? Un método inductivo que va pues de lo específico hacia lo general, ¿no? Ese es el método inductivo que nos sirve se alimenta de las vivencias, de las experiencias y que nos lleva pues a unas ideas mucho más generales. Es una experiencia descriptiva, nos acerca, es el primer acercamiento que tenemos hacia la lectura, ¿no? Y en esta primera instancia nos dice que debemos asumir, para llegar a esa instancia, ya debemos haber asumido unos métodos previos como conocer la historia, el contexto de esa lectura, de ese texto narrativo, el método también genético, ¿no? De cómo pensamos de repente con nuestra mentalidad de hombre, nuestra mentalidad de mujer, que es muy similar, pero que a veces también tiene ciertas directrices que nos pueden separar o el método estructural del fondo y forma de la lectura de los textos que vamos a ir analizando. Entonces, tratándose de un objeto literario, este análisis nos dice, arranca precisamente desde su nivel lingüístico, ¿no? Y cuando hablamos de nivel lingüístico, pues tenemos que estar identificando esas palabras, esas oraciones, ese conjunto que forma el discurso, la frase, las ideas que vamos encontrando en un texto narrativo, ¿no? Y sobre todo eso que vamos encontrando, vamos haciendo pues un conglomerado, un inventario de todos los elementos lingüísticos para que nos lleve a un razonamiento de análisis mucho más intrínseco, más preciso, ¿no? Con todos esos elementos que se van entrelazando constantemente, ¿no? Constantemente. Y este primer instrumento descriptivo nos lleva, ¿no?
al siguiente instrumento, que tiene que ver, pues si este primero tiene que ver con la descripción, el acercamiento a la lectura, ¿no? Desde su estructura, nos lleva también al otro instrumento reflexivo, de hacer un análisis lingüístico con todos esos elementos que ya hemos encontrado en el método o en el instrumento descriptivo. Y en esta parte de instrumento reflexivo es que vamos a ampliar el significado del texto. ¿Qué nos quiso decir aquella frase? ¿Qué nos quiere decir con esta oración? ¿No? Con estas palabras, estas ideas que vamos a ir redondeando al momento de ir atravesando este momento de reflexión. Vamos encontrando el significado, ¿no? Superficial o de la raíz, por así decirlo, de cada estructura o idea que vamos encontrando en los textos narrativos. Es una búsqueda de la verdad, ¿no? Para profundizar el texto. Hay que extraer, nos dice, las formas simbólicas, ricas, esas frases de doble sentido que nos van a revelar ciertos matices para una comprensión mucho más verídica, mucho más precisa de lo que estamos analizando. El segundo nivel literario es analizar los elementos, ¿no? Que tienen que ver con nuestras experiencias del pasado, que va a cobrar un sentido a lo que nosotros vamos interactuando con la lectura. Vamos a interpretar, nos vamos a convertir en ese intérprete para hurgar en esas formas de pensar de aquello que vamos encontrando. Es una experiencia que como lector vamos a ir asumiendo y vamos a ir encontrando, ¿no? En cada párrafo de narrativo que vamos a ir analizando, estructurando. Es ahí donde vamos a llegar al tercer nivel que nos llama ya conocido como la hermenéutica. Aquí vamos a experimentar el valor y el ser de un mensaje que se vuelva sentido, crearle el sentido a ese mensaje, que a través de esa frase, a través de esas ideas, ¿qué nos quiere dar a entender el autor? ¿Qué nos quiere transmitir? ¿Qué nos quiere contar? ¿O qué mensaje, qué valor nos quiere compensar para que nosotros también vivamos esa experiencia que él ha venido atravesando? Y ese es el valor que le vamos a proponderar al texto también que nosotros estamos analizando, ¿no? Hacer una comprensión del pasado, confrontarlo con nuestras experiencias en una dimensión de repente de nuestro interior, gracias a un texto enriquecedor. Es importante también elegir el texto, ¿no? Es de suma importancia que sea un texto pues que nos se preste y que nos sirva para que nos deje algunas lecciones de lo que vamos encontrando, ¿no? Y que nos atraviese la conciencia. Yo les pregunté a saber qué libro narrativo, literario, histórico, les ha quedado en la mente que hasta no lo pueden olvidar, porque lo han leído con tanto placer, con tanto detenimiento, que sin darse cuenta, ustedes también han atravesado el arte de la hermenéutica. Pero ha sido un requisito indispensable que esa lectura haya sido de mi suma importancia, de mi interés que yo he encontrado en ese momento, en ese contexto que he vivenciado. Entonces, al enfrentarnos a una lectura, vamos a ver otro ejemplo a través de este texto, ahí lo estoy compartiendo, El dragón de Ray Bradbury, ¿no? Que tiene que ver pues con una lectura mucho más fantástica, es contemporánea, pero fantástica. Entonces, yo al realizar las preguntas que vemos ahí, ¿no? Realiza una lectura silenciosa de estos primeros tres párrafos y qué ideas identificas, subraya, ¿no? Las claves que sustenten esas posturas. Ahí ya vemos el texto que hay resaltadas algunas palabras en fondo amarillo, están resaltados de amarillo, ¿no? Entonces, previo a una lectura, vamos a darnos cuenta que nos dice, pues, la noche soplaba en el pasto escaso del páramo, no había ningún otro movimiento desde hace años, en el casco del cielo inmenso y tenebroso, no volaba ningún pájaro, tiempo atrás se habían desmoronado algunos pedruscos convirtiéndose en polvo, etc., etc., etc. He subrayado palabras como espada, dragón, devora a los hombres, caballos, y que todo eso, por supuesto, ya me está dando una idea en qué ambiente histórico, contexto histórico estoy ubicando esta lectura. ¿Cuál será? Los escucho, definitivamente me lleva a una época, a ver, con esos términos, medieval,
época de la Edad Media, ¿verdad? Habla de dragones, de espadas, y así vamos a encontrar esas palabras claves que nos van a acercar a un análisis de la lectura. Entonces, es importante también tener en cuenta todas las herramientas nosotros que debemos emplear al momento de tratar de analizar y comprender esta lectura. Y si nos vamos a los siguientes párrafos de esta misma lectura, ¿no? Y ahí vamos a ver otras interrogantes que voy planteando. Dice, a ver, leyendo esto, a ver, comprueba si realmente pertenece a la edad media, por lo que las palabras que habíamos encontrado, dragones, espada, etc. Y vamos a confirmar si esos indicios, esos prejuicios que habíamos tenido en la lectura, nos acerca o nos confirma que realmente nos lleva a esa época. Pero acá veo un texto, ¿no? A ver, voy a leer esta parte, dice, ¿viste? Gritó una voz, no te lo había dicho. Sí, sí, un caballero con armadura, lo atropellamos. ¿Vas a detenerte? No, me detuve una vez, no encontré nada, no me gusta detenerme en este páramo, me pone la carne de gallina, no sé qué siento. Pero atropellamos algo. El tren silbó un buen rato, el hombre no se movió. Una ráfaga de humo dividió la niebla. Llegaremos a Stockley, a horarios. Más carbón. Fred. Y continúa la lectura. Entonces, leyendo ese pequeño párrafo, ya me doy cuenta que no es una época medieval. ¿Y por qué motivo? Porque ya me habla de un tren y un tren no había en una época medieval. Entonces, miren cómo es importante encontrar los indicios, pero no solamente con ellos, sino corroborar si realmente esos prejuicios que he tenido de lectura me lleva a confirmar si realmente estoy analizando, estoy comprendiendo. Y de hacer las preguntas necesarias también de valoración de la lectura, ¿no? Bueno, es una lectura que les recomiendo, Ray Bradbury, ¿no? Que nos mueve así como Pedro Páramo, que no basta leerlo una vez, sino varias veces para entenderlo, si lo hacemos solos. Pero si nosotros hemos conocido el arte de la hermenéutica, sabemos esos pasos que hay que realizar, pues definitivamente no vamos a necesitar una, dos, tres veces la lectura porque vamos analizando en las palabras, en las ideas, en las oraciones, en todos esos indicios que me lleven a la comprensión. Los personajes, los lugares, las frases que se comentan, para nosotros poder discernir e ir comprendiendo esas ideas y los mensajes y valores que al final me quiere transmitir el autor. Entonces, bajo esos conceptos, esos ejemplos, hemos hecho actividades en este pequeño espacio, ¿no? De participación y distanciación que también son parte de la hermenéutica en textos narrativos, ¿no? Acercarnos desde nuestra propia emoción a la literatura, de nuestra propia interpretación, ¿no? De nuestra propia subjetividad, a lo que también conocemos como distanciación, cuando realmente necesitamos utilizar estrategias de lectura, ¿no? Aplicamos subrayado, identificamos palabras, indicios que nos lleven a una comprensión mucho más exacta y precisa de lo que queremos desarrollar. Todas estas estrategias tienen que ver con el arte de interpretar, descifrar lo que está ahí oculto, las ideas, los mensajes que podamos ir encontrando. Y como actividad final, para que nos quede mucho más claro, voy a compartirles una pequeña lectura de un texto también sumamente reconocido a través de la literatura universal, ¿no? Que ahí estamos viendo, reconocen ese bicho, ese rostro. Gregorio Samsa dice, cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama. Entonces, ya saben de qué se trata. La metamorfosis. Muy bien, la metamorfosis. Entonces, les voy a compartir este pequeño texto y ustedes van a realizar su propia interpretación. Van a hacer, van a descifrar, es claro que este es un pequeño texto, les voy a compartir mucho más, y para que me lo puedan entregar. Y quiero ver cómo ustedes desarrollan esa estructura. Analícenlo, atraviesen ese proceso del arte de descifrar la hermenéutica de este texto narrativo, la metamorfosis, a su propia interpretación, a su propia vivencia, y nos vamos a observar, a volver a ver en la siguiente clase, para yo también seguir evaluando estos conocimientos que han quedado muy cortos en otra oportunidad.
Muchas gracias.